Es bien cierto que, como decían en aquella famosa zarzuela, la ciencia avanza que es una barbaridad. Gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios y de los investigadores, la medicina ofrece cada vez más tratamientos y soluciones innovadoras para las enfermedades crónicas. Y de una innovación aplicada al tratamiento de la EPOC vamos a hablarte hoy aquí en Date un Respiro. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, no tiene cura, pero puede tratarse. Los tratamientos habituales consisten en broncodilatadores y corticoides que se administran a través de inhaladores. En función de lo avanzado de la patología, puede indicarse también oxigenoterapia para controlar y mejorar los síntomas. Y en los casos más graves, sin respuesta a estos tratamientos, puede indicarse incluso el trasplante de pulmón. Sin embargo, desde hace poco más de 10 años existe una opción innovadora para reducir el volumen residual de los pulmones que se produce en los pacientes con enfisema, al no poder expulsar todo el aire de su interior, lo que aumenta la sensación de ahogo. Se trata de la implantación de válvulas endobronquiales, una opción que se realiza mediante una intervención endoscópica y que puede constituir una alternativa a la cirugía. En algún otro episodio de este podcast hemos hablado de estos pequeños dispositivos que están obteniendo muy buenos resultados, por cierto. Hoy queremos centrarnos especialmente en el proceso que se sigue para decidir si un paciente es candidato a someterse a esta técnica, en cómo es la intervención y en qué pasa después. Porque esta técnica no está indicada para todos los pacientes con EPOC, sino que hay ciertos condicionantes que hay que valorar. Para saber más sobre ese proceso de valoración y sobre las válvulas en sí y lo que supone para quien las recibe, tenemos hoy a una paciente con válvulas colocadas y al neumólogo que se las implantó. No te pierdas la charla que vamos a mantener ahora mismo con ellos dos. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. El enfisema pulmonar provoca que los pulmones sean incapaces de expulsar gran parte del aire que tienen dentro. Y ese aire atrapado aumenta el volumen y puede ser tan alto que impide respirar con normalidad. Aparece entonces la disnea, esa sensación de ahogo, y disminuye la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida, pudiendo ocasionar, además, problemas cardiovasculares. En principio, ese atrapamiento de aire se soluciona o se alivian sus efectos mediante broncodilatadores que facilitan la entrada y salida del aire. Pero cuando ese tratamiento no es suficiente, se pueden plantear otras opciones para reducir el volumen pulmonar. Hasta no hace mucho, la opción era la cirugía para eliminar la parte dañada del pulmón. Pero como te decía, desde hace unos años hay una alternativa: implantar válvulas unidireccionales, es decir, que permiten la salida del aire de la zona dañada, pero no la entrada en el pulmón. Soledad Álvarez lleva varios meses disfrutando de esa innovación, varios meses con esos pequeños dispositivos implantados en sus pulmones. Y la hemos invitado a Date un Respiro para que nos cuente su experiencia, cómo vivió el proceso hasta que la valoraron como candidata, cómo fue la intervención y cómo es su vida después de esa intervención. Con ella está su neumólogo, quien le colocó las válvulas, el doctor Manuel Núñez, que es responsable de la unidad de técnicas broncopleurales del servicio de neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y él nos va a contar la experiencia desde el punto de vista médico. Doctor Núñez, bienvenido. Hola, muy bien, bienvenido. Es un placer. Soledad, un placer enorme también que esté con nosotros en Date un Respiro.
Igualmente, gracias por invitarme, Luis. Bienvenido, doctor Núñez. Para empezar y por situarnos, doctor, ¿qué son las válvulas endobronquiales? Pues las válvulas endobronquiales, como muy bien has dicho, son dispositivos de pequeño tamaño que se colocan dentro de los bronquios segmentarios y que tienen como finalidad desinflar, por decirlo de una manera sencilla, es decir, conseguir la pérdida de volumen de uno o más lóbulos pulmonares. El mecanismo de actuación es muy sencillo y a la vez complejo, porque no cabe duda que son unos diseños muy afortunados. El mecanismo de actuación, digo, es permitir la salida del aire del lóbulo hiperinflado y no permitir la entrada, de manera que en determinadas circunstancias se consigue una pérdida total del volumen de ese lóbulo y así es el mecanismo de mejora del enfisema. ¿Qué condiciones tiene que reunir un paciente con enfisema para someterse a esta técnica? Pues verás, el EPOC es una enfermedad bastante heterogénea y tiene que reunir las características de ser del grupo enfisematoso. Es decir, que lo que esté enfermo en realidad sea el parénquima pulmonar y no la vía aérea. Deben ser enfermos que tengan una gravedad importante, pero no demasiada. Es decir, tienen que tener una disnea y una limitación a la capacidad de ejercicio importante que no responda al resto de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y que le condicione así su calidad de vida. Pero a la vez tiene que... se trata de evitar este tratamiento en enfermos que tienen demasiada gravedad, porque la intervención en sí misma podría empeorarlos. Soledad, ¿cuándo le implantaron estas válvulas de las que estamos hablando? El 14 de junio de este año. Tiene esa fecha grabada, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo hacía que le habían diagnosticado EPOC cuando fue el momento del implante de esa técnica? Bueno, yo llevo con EPOC aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 10 años. 10 años. Llevo con, sí. Y había bueno, al hablar... principio leve, sí. Y a medida que pasó el tiempo, pues se fue agravando. Entiendo. ¿Y conocía usted ya la existencia de esas válvulas antes de que el doctor Núñez, aquí presente, le planteara la posibilidad de colocárselas? Bueno, vamos a ver, yo no conocía esa existencia. Lo que pasa que siempre me gusta informarme de todo. Y un día, leyendo El Faro de Vigo, vi una entrevista que le hacían a la primera persona en Galicia que le trasplantaron, que le colocaron las válvulas. Leí toda la entrevista, me pareció súper interesante y entonces en la siguiente consulta que tenía con la doctora Represas, que es mi neumóloga, se lo comenté. Entonces me interesé yo por eso y ella me dijo que bueno, que había que estudiarlo, que se lo tenía que comunicar al doctor Núñez, que era, bueno, y me explicó. Dijo que había que hacer unas pruebas y que si yo era apta para eso, pues se podría llegar a hacer. Así fue como, pero la que se interesó fui yo porque siempre estoy investigando por todos los sitios. Fíjese lo conveniente que es estar bien informada. Leer el periódico, usted se encuentra, no sé si es lector habitual, ocasional de los periódicos. Me leo todos los periódicos. Se lee todo lo que tiene usted a su alcance. Todos, pues me leo un todo. motivo más para seguir comprando los periódicos. Yo que por mi parte siempre tengo que defenderlo, ¿no? Que nos den ustedes de comer a los periodistas y a los informadores. Porque uno, logra, gracias a ese hábito diario, tener una información que le cambia la vida. Me gustaría saber ahora que nos contaran cómo se decidió implantar esas válvulas. A Soledad, llega a la consulta. Empecemos por usted, doctor. ¿Cómo fue ese proceso de valoración? ¿Qué pruebas se realizaron o qué se tuvo en cuenta?
Pues verás, nosotros tenemos desde que empezamos a colocar las válvulas hace 3 años, con este primer paciente al que hace referencia Soledad, hacemos, y antes también hacemos una búsqueda activa entre los pacientes de nuestras consultas de EPOC. Todos los pacientes que, como digo, tienen una gravedad suficiente, pero no demasiada, entran un poco en el screening y se les propone, o en este caso ella misma fue la que lo buscó, se les propone hacer el estudio para ver si son realmente, si pertenecen a ese subgrupo en el que los resultados son máximos. O sea que una vez que supimos de su existencia, tuvimos una entrevista con ella y se hizo un chequeo de las condiciones que se necesitan. La primera de todas es haber abandonado el tabaco de una forma definitiva. La segunda, no tener agudizaciones y no tener infecciones frecuentes, es decir, eliminar los pacientes que más que el parénquima pulmonar tienen enfermos los bronquios, pacientes que tienen una cierta hiperreactividad bronquial, es decir, que tienen un componente asmático. A continuación, hacemos un estudio anatómico del pulmón con una tomografía computarizada que analiza tanto el grado de destrucción del pulmón como la integridad de las fisuras. Hacemos un chequeo de que no tenga ninguna de las contraindicaciones para hacer esta técnica, y si reúne las características, le proponemos hacer la intervención. ¿Y todo eso lleva mucho tiempo? ¿Es cuestión de días, semanas, meses? Bueno, yo diría que entre unas cosas y otras, en fin, hay que enviar las imágenes a una plataforma de análisis de la integridad de fisuras y el grado de enfisema. Digamos que en 2 meses puede estar tomada la decisión si todas las circunstancias son favorables. Entiendo. Y ese relativamente poco tiempo, unos 2 meses, Soledad, se vivieron por su parte con temor, con alivio. ¿Tuvo que pensárselo mucho, o la decisión de ser la segunda paciente quizá en Galicia que recibiese ese implante se tomó muy rápidamente o costó lo suyo? ¿Cómo fue? La tercera paciente. Mujer la primera. La tercera paciente. La tercera paciente. No me costó trabajo tomar la decisión, porque cuando tuve la reunión con el doctor Núñez, la verdad que me sentí encantada, porque me transmitió muchísima tranquilidad. Me dijo los pros y los contras, y la verdad que fue una maravilla. Yo confié muchísimo en él, por eso, por la tranquilidad que me mostraba, y no, tomé muy rápido la decisión. De hecho, hablamos creo que un viernes, creo que sí, fue un viernes, y el lunes por la mañana llamé al hospital para confirmar que sí. O sea, que no la decisión no la tomé muy rápido. Soledad, quizá porque el fin de semana el hospital estaba cerrado, porque si no la decisión hubiera sido todavía más inmediata, ¿no? Sí, al día siguiente. Pero claro, cuando hablé con el doctor Núñez, al llegar a casa, pues mi marido y yo lo comentamos, y perdón, y bueno, que yo decidí que sí, porque además quien lo tenía que decidir era yo, realmente, que quien me iba a someter a la intervención. Y el lunes llamé, y luego, esperando que me lo pudieran hacer, el doctor Núñez ya se había otra vez puesto en contacto conmigo para decirme que podía ser el 14 de junio, que bueno, que yo que sí, encantada. Yo cuanto antes mejor. Total, la decisión estaba tomada, ya está, sin problema. Yo estuve muy tranquila, porque confiaba muchísimo en el doctor Núñez. La tranquilidad que él me mostró en todo. De nada, es que es así, doctor. Pues eso me ha hecho que yo estuviese muy tranquila, pero muy tranquila, No tuve en ningún momento miedo. Yo sabía que cualquier problema él me iba a sacar de allí. Lo sabía, estaba segura. Perdona, digo que si no te importa, Luis,
Es muy importante que el paciente sea conocedor de todos los detalles de esta intervención, que si bien, bueno, ahora mismo se puede considerar ya habitual y está dentro de las guías del tratamiento del EPOC, al fin y al cabo solo lleva unos 10 años y no hay determinados pacientes. Y le vamos a realizar una intervención de cierto riesgo y con ciertos efectos secundarios a un paciente muy enfermo. Entonces, todo el mundo, y desde luego el paciente, tiene que ser consciente de lo que se espera, los resultados que esperamos. Por ejemplo, hay que saber que este tratamiento no va a influir en la evolución de su enfermedad. El enfisema, si lo tiene, va a seguir el curso que tenga que seguir. Es una intervención dirigida a mejorar su nivel de vida, su capacidad de ejercicio y su disnea. Y tiene ciertas complicaciones, como hablaremos después, o como yo le traté de transmitir a Soledad en su día, ¿vale? Complicaciones que son asumibles, pero el paciente tiene que saberlo. Y toda esta información, esa conversación que tenemos siempre con nuestros pacientes de manera franca, diciendo, ella era conocedora en aquel momento, que era la tercera persona que hacíamos. Hay varios centros en España que tienen mayor experiencia, pero bueno, nosotros hemos empezado en Galicia y teníamos aquella experiencia en ese momento. Bueno, pues bueno, esto yo creo que es muy importante tener una conversación, como digo, franca, directa. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. No es, por lo tanto, Soledad, solo una cuestión de confianza la que inspira el doctor Núñez, sino también de recibir información suficiente como para ser consciente de las circunstancias que van a rodear esa intervención y de cómo va a ser la vida de uno mismo, ¿no? Después, usted recibió, por lo tanto, toda esa información suficiente como para afrontar la situación. Toda, la recibí toda. Y yo, por supuesto, sabía que la implantación de las válvulas no iba a mejorar mi enfisema, pero sí me iba a dar calidad de vida, que en el fondo es lo que yo quería, porque yo prácticamente podía caminar muy poquito, ya me ahogaba, y ahora, bueno, ahora camino, incluso subo cuestas, puedo subir cuestas, incluso cuestas de 400 metros, y una cuesta como la Gran Vía de Vigo hablo, ¿eh? Bueno, yo no vivo, soy de Vigo, pero no vivo en Vigo, pero valoré la cuesta y como la Gran Vía de Vigo, 400 metros por el podómetro, una aplicación que tengo yo en mi móvil. Y bueno, camino 1,5 kilómetros sin problema. ¿Respira mejor? Vamos a ver, yo antes, cuando estaba ya tan mal, mi respiración era vía boca, ¿no? Por la boca, porque por la nariz es que era imposible. Y ahora respiro vía nasal, por la boca me es más incómodo respirar. Ahora utilizo la vía nasal porque me es mucho mejor, más cómodo, cosa que antes no podía. Subir las cuestas de Vigo tiene muchísimo mérito, Soledad, muchísimo. Sí, bueno, yo no vivo en Vigo, vivo a 24 kilómetros, pero sí soy de Vigo. Valoraba la Gran Vía para que se supiera la inclinación de la cuesta. Y sí. Claro, no puedo ir a prisa, tengo que ir piano, pero bien. Y claro, luego yo cuando llego arriba donde quiero, al sitio, pues que me encuentro súper feliz, ¿no? Porque digo, lo conseguí, ¿no? Para bajar todos los santos ayudan, pero para subir... Para subir, la verdad que sí. Sí. Doctor, y una vez colocadas las válvulas, ¿hay que seguir con la misma medicación que antes? ¿Puede abandonarse la terapia con oxígeno? Preguntas que nos podemos hacer después de esa operación. Bueno, todo esto hay que determinarlo en la monitorización, que hay que llevar de manera especial en estos pacientes. Si todo va bien y no ha habido complicaciones, hacemos una valoración a las 6 o 7 semanas de la función pulmonar, la necesidad de oxígeno, si es el caso. En algunos casos mejora la
la hipoxemia sí existe, porque es, la nueva redistribución del pulmón en el espacio mayor que tiene para ello, el pulmón presuntamente menos enfermo, mejora las relaciones de ventilación y perfusión y en algunos casos mejora también la oxigenación. Pero a la vez hay que hacer una monitorización de la función pulmonar, del FEV1, de la capacidad residual, de volumen residual, de la capacidad de ejercicio y de la aparición de posibles complicaciones. Se hace una valoración, si todo va bien, como digo, a las 4 o 6 semanas y después cada 6 meses, haciendo entrevistas al paciente, pruebas de función pulmonar y alguna prueba radiológica, y si aparecen complicaciones o lo consideramos oportuno, hacemos nuevos tomografías computarizadas e incluso broncoscopio. Hablamos de complicaciones, de efectos secundarios. No sé, Soledad, si en su caso ha tenido usted en algún momento algo de todo esto. No, de momento nada. De momento no he tenido nada, no he sentido nada especial. De momento, siempre digo de momento porque a saber, nunca se puede saber, pero de momento no. De hecho, yo además me tomo, no todos los días, pero sí me tomo la saturación, tengo el osímetro, el aparatito para tomarme la saturación y bueno, siempre está bien, entre 95, 96, 96 menos, 94, 95. Y bien, yo no tengo oxígeno, yo solamente me tomo mi broncodilatador por la mañana y por la noche y ya está. No, pero yo no he sentido nada. Qué bien. Bueno, que lleno mi pulmón de aire, eso sí siento, lo siento. Y que lo vacío, claro, y que lo vacío. Que lo lleno y que lo vacío. Tengo la impresión, doctor, de que Soledad es buena paciente. Hombre, ¿no? Es maravillosa. Aparte de como persona, gracias, como paciente y como caso, perdona que le ponga la etiqueta caso que no nos gusta hacer. Nosotros siempre vemos personas enfermas en este caso. Pero como caso ha sido excepcional, porque ha habido una respuesta muy importante en todos los parámetros y ha habido ausencia de complicaciones. Es decir, ¿qué más podemos decir? Que vamos a pedir que dure muchísimos años. Que dure muchísimos años esta situación favorable. Gracias, doctor. Hablando de años, de tiempo, doctor, ¿qué vida útil tienen estas válvulas? ¿Hay que renovarlas o no? Pues verás, hasta ahora los estudios que tenemos son a 6 meses, a 1 año e incluso el máximo a 3 años. ¿Vale? La tendencia de los pacientes es que poco a poco tienda a disminuir la mejoría, digamos. Esto debido a varios factores. El primero de ellos es que la enfermedad sigue progresando. Cabo de 10 años, pues estará peor. Y otra de las cosas que puede pasar es que se produzca disfuncionamiento, malfuncionamiento de las válvulas y en algunos casos que se produzcan complicaciones locales como tejido de granulación que medio las descolocan y hace que esa pérdida de volumen del lóbulo que habíamos conseguido pues no sea tan importante o desaparezca. No ocurre en todos los casos, por eso se hace la monitorización. Digamos que una mejoría, si consiguiéramos una mejoría de 3 años, estaría muy bien, ¿no? Y no tiene por qué estar limitada a ese tiempo. Pueden ser bastantes más. Muy bien. Y en el día a día, ¿qué cuidados debe adoptar una persona como Soledad? Bien, pues yo creo que los cuidados que tenía antes de tener las válvulas. Lo que sí es muy importante es que siempre sea consciente de que lleva un dispositivo implantado en sus bronquios que puede tener complicaciones, con lo cual tiene que tener un acceso a nuestro servicio, tanto a su neumólogo habitual, al médico de cabecera y desde luego a nuestra unidad para intervenir en caso de que apareciera algo. No tiene por qué. Por lo demás, la vida, todo lo normal que pueda tener un paciente con una EPOC tan grave como tiene Soledad y cualquiera de estos pacientes. Tomando su medicación, en caso de que necesite oxígeno igual, y no hay problema porque pase, por ejemplo, por un detector de metales. Estas válvulas son de nitinol y
y no canta el detector de metales, aparte de ser muy pequeñitas, estar ahí bien escondidas. Claro, ese tipo de dudas, Soledad, si uno va a pitar en un detector de metales, me imagino que también se le habrán pasado por la cabeza, ¿no? Quizá no en esa primera conversación que usted tiene con el doctor, porque son cosas ya como más concretas que uno se plantea al cabo de unos días o semanas, ¿no? Pero ¿le ha surgido así alguna duda que pues el doctor le haya dicho, pero no, mujer, ¿cómo piensa usted en eso? Pues no me surgió ninguna duda. Sí, en algún momento pensé si podría subir, si podría ir en un viaje en avión, no sé, por la presión, no sé. Pero como no pienso hacer ningún viaje y si lo tuve que hacer, pues llamaría por teléfono a mi servicio de neumología y rápidamente me lo solucionarían. Me responderían. No tengo problema. No me surgió ninguna duda. ¿Y qué responderían? Bueno, en ese caso, alguna duda sí le ha surgido, ¿no? Aunque no la haya aplicado al final o de qué pasa si me subo a un avión. ¿Qué contestarían en el servicio de neumología, doctor? Bueno, puede hacer viajes en avión perfectamente, siempre que ahora mismo en su situación, pues no habría problema. Puede hacer viajes en avión por las válvulas. Ajá. Tengo una curiosidad. Además de las válvulas, mediante la técnica endoscópica pueden implantarse también otros dispositivos. No estoy seguro de si se llama así o no. ¿Los coils, puede ser? Sí, los coils o muelles. Sí, vale. Sí. Me gustaría saber qué diferencia hay entre estos y las válvulas y en qué casos pueden estar indicados, doctor, unos u otros. Pues la diferencia fundamental es que las válvulas producen la mejoría, la disminución del volumen por un mecanismo oclusivo, es decir, se obstruye el bronquio problema, el bronquio target, el bronquio objeto, y con esa disminución de volumen, esa atelectasia, se consigue más espacio, por decirlo así, para expandir el pulmón. Los coils o muelles, que son unos dispositivos, unos alambres de litinol que se introducen en gran cantidad en ambos pulmones, no producen ninguna obstrucción del bronquio. Lo que hacen es funcionar como muelles, se colocan en la vía aérea distal y a número de 10 o 12 en cada pulmón, o incluso más a veces, lo que hacen es que aumentan la elasticidad del pulmón, es decir, se va a poder vaciar más, va a aumentar la sustentación de los bronquios y va a impedir el cierre precoz. Por lo tanto, lo que hacen es ayudar a vaciarse los bronquios. Y en este caso tienen unas indicaciones distintas, porque si bien en el caso de las válvulas se necesita tener las fisuras, que son la separación entre lóbulos, intactas, completas, en el caso de los coils pueden estar incompletas. Y bueno, básicamente y de manera sencilla, eso es la importante diferencia que tenemos entre unos y otros. Entendido. Cerquita ya del final, Soledad, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Recomendaría esta solución, la de las válvulas, a otros pacientes? Por supuesto que sí. Y bueno, yo creo que la calidad de vida que supone la implantación de esto es una maravilla. Siempre hablo en mi caso, claro, en mi caso. La vida que tengo es totalmente diferente. Antes me costaba muchísimo, pues, fregar la cocina, por ejemplo, que tenía que descansar, pues ahora ya no. Me canso un poco, sí, pero por supuesto la puedo fregar sin tener que sentarme a mitad de cocina, porque mi cocina es grande. Y por supuesto que lo recomiendo, siempre que el paciente sea idóneo para ello, yo por supuesto que lo recomiendo. Fantástico, por Soledad. Supuesto que sí. Y doctor Núñez, un paciente con enfisema, ¿qué tendría que hacer para poder acceder a esta solución? Algo hemos avanzado ya, o al menos ser valorado para su aplicación. Pues comentárselo a su neumólogo. Ahora mismo ya hay mucha evidencia y este tratamiento está en las guías clínicas. Actualmente en Galicia, que yo sepa, solo lo hace en nuestro hospital, lo hacemos nosotros. Estamos muy interesados en seguir haciéndolo y conseguir más experiencia, más pacientes, de manera que animo a
todos los pacientes que escuchan o todos los profesionales que cuenten con nosotros, que le vamos a prestar todo nuestro interés y atención y vamos a hacer, por supuesto, la intervención en caso de que sea necesario con, pues eso, con nuestro máximo rigor y todo nuestro máximo buen hacer de que seamos capaces. Y toda esa confianza que ustedes, y usted en concreto, inspira, como nos comentaba Soledad. Soledad, Manuel, muchísimas gracias a los dos. Creo que se ven ustedes, se han visto relativamente bastante, pero sin mascarilla muy pocos momentos, salvo la intervención en sí, ¿no? Pero siempre había una mascarilla detrás. Y ahora en esta grabación, que es audio, pero también para nosotros tres es imagen y eso permite pues que ustedes se vuelvan a ver. Ha sido un placer tenerles con nosotros a los dos, de verdad. Pues muchas gracias, Luis. Igualmente para mí. Y un abrazo, Soledad. Espero vernos pronto también como hasta ahora. Sí, nos veremos, doctor, me imagino, en algún momento. Les deseo feliz Navidad a ambos y feliz año. Fiestas. Y cuidado con las puestas, Soledad, no solo para subirlas, sobre todo para bajarlas, que uno sin freno en Vigo. Sí que es verdad. Pero bueno, ahí me modero, pongo un poquito la marcha atrás, ¿no? Claro que sí. Como los aviones, ¿no? Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenos días. Venga. Hasta luego. Estás escuchando Date un respiro. Bien, pues gracias al doctor Núñez y a Soledad sabemos hoy mucho más sobre las válvulas endobronquiales, el avance que suponen y los beneficios que ofrecen a algunos pacientes con EPOC. Una charla muy interesante y esperanzadora también, porque nos ha hecho ver más de cerca que hay cada vez más posibilidades al alcance de los pacientes crónicos para vivir más y vivir mejor. Lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la innovación y la investigación en la mejora de nuestra salud. Gracias a nuestros dos invitados por sus testimonios y gracias también a la empresa Pulmón X por su implicación en divulgar temas de salud y haber hecho posible, con su colaboración, este episodio de Date un respiro. Por cierto, el equipo se toma un respiro navideño, corto. Después de las fiestas volvemos todos, el realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, los productores y guionistas Martiño Suárez y Olga González, la coordinadora Elena Goyanes y quien te ha hablado, Luis Faraga. Y de la misma manera que no hay Navidad sin villancicos, no puede haber Date un respiro sin Gracia, nuestra sin par amiga. Con ella te dejamos feliz Navidad y un año nuevo muy próspero y sobre todo lleno de salud. Hasta pronto. Adiós. Elon Musk asegura que en 6 meses su empresa implantará el primer chip en un cerebro humano. ¡Madre mía! Esto lo lee mi vecina, la del quinto, y le da un jabacuco. Con decirte que el otro día le comenté que un compañero de la asociación estaba muy contento porque le van a poner válvulas en los pulmones para respirar mejor y se quedó catatónica. Luego reaccionó, sí, me miró como quien ve a Elvis Presley resucitado y soltó: ¿válvulas en los pulmones? ¿Válvulas como las de los coches? ¿Pero qué será lo siguiente? ¿Ponerle a la gente un tubo de escape? Y yo, como nunca aprendo, pues me entretuve en explicarle. Sí, le expliqué que yo me refería a válvulas endobronquiales, que son como unos paragüitas pequeñitos de nitinol y poliuretano que te los colocan con un broncoscopio con cámara, que te meten hasta el pulmón y que una vez ahí se abren y se cierran según convenga para que no se acumule aire. Y ¡uf! ¡Qué cara me puso! Claro que, pensándolo bien, explicado así, tal como se lo solté, no me extraña que me mirara con los ojos como plátanos, como si el fantasma de Elvis se hubiera arrancado a cantar el rock de la cárcel. Y que me espetara, sí, espetara, que aquello no fue decir, fue espetar.
Pues que me espetara, que cada día estaba más convencida de que yo, en lugar de en una asociación de pacientes donde estaba metida, era en un grupo de brujería y hechicería haciendo vudú con agujitas y valvulitas. ¿Cómo te quedas? Que entonces era yo la que creí que estaba delante de un fantasma, porque es que esta mujer no puede ser de este tiempo. Parece llegada del siglo III a.C., no me digas. Yo creo que mi fallo estuvo en decirle lo del paragüitas, porque conociéndola, seguro que ella ya se estaba imaginando que lo que te meten hasta el pulmón es un paraguas tipo Mary Poppins, con la propia Mary Poppins agarrándolo, su bolso, todo lo que guardaba en el bolso y hasta el desollinador, si me apuras. Brujería y hechicería, habráse visto. Que claro, después de esa reacción por lo de las válvulas, me salió del alma decirle que entonces de los robots que hacen operaciones en quirófanos como si fueran cirujanos de carrera con sus estudios de medicina, su MIR y su residencia acabados, ya ni hablamos, ¿no? Es que de verdad, esta vecina mía no sé en qué mundo vive, pero esta no se ha enterado de que desde que inventaron la lavadora ha habido muchos más avances. Hombre, que ya hay coches que van sin conductor, caramba, y hasta drones para entregar paquetes, sí, como los mensajeros, pero sin moto. Y no te digo más, hasta taxis voladores están haciendo. Que esa es otra, que ya es bastante complicado muchas veces andar por la calle esquivando bicicletas, patines y patinetes, como para que ahora tengamos que ir también agachando la cabeza para esquivar drones y taxis aéreos de esos. Pues digo yo, si los humanos somos tan listos como para inventar esos artilugios, ¿no vamos a ser capaces de inventar cosas útiles para la salud como las válvulas pulmonares? Es que, haciendo vudú, dice. Por cierto, ¿dónde dejé yo la muñequita esa que es igualita a la del quinto? Sí, la que uso para clavar los alfileres y que no se me queden desparramados por ahí. Bueno, que voy a buscarla. Te dejo. Oye, y que feliz Navidad y muy próspero año nuevo, ¿eh? Y bueno, hasta la próxima temporada, ya sabes, si no nos vemos antes. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.